Hay una historia en la Biblia que registra de tres varones valientes, temerosos de Dios, apartados del mal, que vivían bajo los requerimientos del Espíritu Santo y su palabra, donde estos fueron obligados a quebrantar la ley de Dios por un rey tirano llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Estos ejercían un cargo público en sus funciones en la corte real del reino de Babilonia. Estos varones eran tres hombres judíos y el rey Nabucodonosor les obligó a adorar una estatua de oro que había erigido en aquellos días, mientras ellos tenían la ley de Dios que decía que no podían adorar dioses ajenos, sino solamente al Creador. Y cuando el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, tipología del anticristo, el cual ha de venir en muy breve tiempo, dice lo siguiente, que les obligó a adorar la imagen de la bestia. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor se convirtió en bestia. Y Nabucodonosor es la tipología del anticristo. Esto lo voy a explayar y lo voy a enseñar en el próximo video. Entonces, cuando Nabucodonosor les obligó a adorar a la estatua de oro, dijo: si ustedes no adoran la estatua que yo he erigido, que representa mi realeza y mi poder, ustedes serán entregados para ser llevados a un horno ardiente de fuego que los consumirá en segundos. A lo cual estos tres varones respondieron al rey. Sadrach, Mesac y Abednego, estos eran los nombres de estos varones, respondieron al rey Nabucodonosor. Esto está en Daniel capítulo 3, versículo 16, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos varones dijeron lo siguiente: nuestro Dios nos va a librar del horno de fuego. Y si no nos libra del horno del fuego, sepas, rey Nabucodonosor, que nosotros no nos vamos a postrar ni nos vamos a doblegar a hacer tu voluntad, sino la voluntad de nuestro Dios. Vienen días donde nosotros los creyentes seremos forzados a hacer cosas que no queremos. Vienen días que nosotros los creyentes seremos obligados a hacer cosas que no queremos. Ejemplo tenemos en la palabra de Dios. La conducta de estos tres varones fue aprobada por Dios, porque ellos no se doblegaron ante la ley del rey Nabucodonosor, tipología del anticristo, y no se inclinaron a adorar la estatua, que es la imagen de la bestia, del anticristo. Y vienen días que seremos probados como se prueba el oro refinado. Y vienen días donde querrán forzar nuestra voluntad y quebrar nuestro ánimo para servir al anticristo. Mas la postura que debemos tener es: no nos inclinaremos, no obedeceremos y no serviremos los requerimientos ni el régimen del anticristo, sino que nosotros somos siervos del Dios Altísimo, y vamos a servir al Dios Altísimo, porque Jesucristo fue aquel que dio su vida para redimirnos, salvarnos y librarnos del presente siglo malo y reservarnos para que en aquel día final podamos alcanzar la vida eterna. Y que Cristo Jesús dio el ejemplo martirizándose en la cruz. ¿Y quiénes somos nosotros para no ir al martirio como nuestro Señor?
Prepárate, iglesia. Prepárate, pueblo de Dios. No vamos a decirle a los requerimientos de las nuevas órdenes de la ONU, con su nuevo pacto establecido con los 10 cuernos que dice el libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículo 23, que de aquel imperio o de aquel reino, de aquella bestia, surgirán 10 cuernos. Y en medio de ellos saldrá uno que dominará a todos. De los 10 cuernos saldrá un cuerno pequeño. ¿Qué representan los 10 cuernos del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis? 10 reyes, 10 gobernantes. La ONU está por tener 10 miembros permanentes. Lo que ahora tiene actualmente son 5 miembros permanentes y tiene otros 5 no permanentes y otros 5 más no permanentes. Pero que estos 5 que no son permanentes y estos otros 5 que no son permanentes serán dados de baja. Y los 5 que son permanentes se sumarán a otros 5 permanentes. Este es el reino de la bestia. Y de aquel reino o de aquella bestia se levantarán 10 reyes, que son los 10 cuernos. Pero en medio de ellos se levantará uno, dice el libro de Daniel, capítulo 7, verso 23, que regirá y gobernará a toda la humanidad. El anticristo sale de la ONU, de los 10 miembros que van a estar activos y permanentes en la ONU. La ONU es el imperio de la bestia, es el cuarto reino que dice el libro de profeta Daniel y lo revela en el Apocalipsis. El cuarto imperio, el último reino, el último gobierno de los hombres es que está surgiendo en la ONU y que el anticristo saldrá en medio de ellos y lo testifica y lo declara la palabra de Dios, y la evidencia está que la ONU está sacando leyes contrarias a la palabra de Dios, leyes que atentan contra la integridad y la salud mental, física, emocional y espiritual de la iglesia de Jesucristo, leyes que se burlan de Dios, leyes que atentan contra la palabra de Dios y la ley de Dios, leyes de aquellas palabras de la L y termina con B, de bandera de muchos colores, para que no me censuren el video, leyes de la mujer embarazada que acorte los días de su alumbramiento. Escuchen, digo estas cosas porque son leyes. Y la Biblia dice que el anticristo cambiará la ley, cambiará los tiempos ya han cambiado y la ley está siendo cambiada y está siendo adulterada. Y la ONU, enemiga de la Biblia, va a sacar un edicto real, va a promulgar una ley donde la Biblia será censurada y retirada de circulación. Y tenemos la Biblia en la aplicación de los celulares. La Biblia será dada de baja en la aplicación de los celulares. Dios le dijo al apóstol Juan, le envió un ángel y le dijo: come del rollo que te estoy dando. Y dice que Juan, el apóstol, comió del rollo. Era dulce a su boca y cuando lo comió amargó su vientre. Vienen días que hoy para nosotros la palabra de Dios es dulce como la miel, hermosa, placentera, preciosa. Pero vienen días que la palabra nos será retirada y tendrá que estar dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra vida. Y vendrá la amargura de la persecución contra los que son verdaderamente hijos de Dios. Dios le revela al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis la persecución que se desatará en los últimos días contra la iglesia de Jesucristo. Tienes que buscar al Espíritu Santo, tienes que llenarte de su presencia. Hay muchos que son teólogos, doctores de la ley, personas que enseñan y educan a muchos por la palabra. Pero si estos no son llenos del Espíritu Santo, no podrán soportar lo que viene. Ningún teólogo, ningún estudioso de la Biblia, ningún maestro de la ley, ningún profeta, ningún pastor, ningún obrero de la iglesia podrá soportar lo que viene, a no ser que seamos llenos del Espíritu Santo.
llenos de su presencia, oyendo su voz y obedeciéndole en todo lo que el Espíritu Santo nos manda, en todo lo que nos demanda, en todo lo que nos ordena, porque la Biblia dice que debemos guardar los mandamientos de Dios y las ordenanzas del Señor. ¿Y cuáles son las ordenanzas del Señor? Lo que el Espíritu Santo está hablando. Jesús dijo, no solo de pan el hombre vivirá, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y Jesús envió al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo procede del Padre, y Él habla conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Jesús enseñó y dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me ha dado, eso hablo. Lo que el Padre me ha enseñado, eso declaro. Hablo lo que está escrito en la palabra de Dios. Lo que el Padre me ha dado, yo no hablo por mi propia cuenta. Y Jesús dijo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo enviaré en mi nombre y les hablará todo lo que yo les he ordenado, les hará recordar todas las palabras que yo les he dicho, les dará poder y autoridad. Pero tienen que oír al Espíritu Santo, someterse al Espíritu Santo, obedecer al Espíritu Santo, vivir para el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. Porque si no obedecemos al Espíritu Santo y no nos sometemos a Él, lo que viene es duro y cruel y fuerte. No podremos soportarlo. ¿Por qué estos varones no se doblegaron ante el rey Nabucodonosor? ¿Por qué ellos se negaron a rendirle tributo y adoración a su estatua, a su ídolo, a su Dios? ¿Por qué ellos se negaron? Porque ellos estaban llenos de la presencia inspiradora y poderosa del Espíritu Santo. Ellos no se doblegaron, ellos no se arrodillaron, ellos no se postraron, ellos no se inclinaron a la avaricia de aquel rey y a la orden de aquel rey perverso, sino que adoraron al Dios verdadero y se mantuvieron firmes y fueron lanzados al horno de fuego. Te invito a que leas las Escrituras, porque estos fueron librados del horno ardiente, por cuanto se mantuvieron firmes en su fe, en su convicción de la palabra poderosa de Dios. El anticristo se levantará. ¿Y quién es el anticristo? El anticristo es un hechicero, un satanista, un brujo, un encantador, un fascinante, un religioso, un teólogo, un maestro de la ley. El anticristo conoce bien la palabra de Dios, pero la niega. El anticristo conoce la iglesia de Jesucristo, pero va a ir en contra de la iglesia de Jesucristo. El anticristo conoce más que todos nosotros de lo que dice la Biblia, pero el Señor Jesucristo dice que cuando Él venga en su segunda venida, lo destruirá y lo echará a lo profundo del infierno. El anticristo, la tipología de el faraón antiguo de Egipto, la tipología de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Volvamos a Dios, volvamos a Jesucristo, volvamos a la sana doctrina. Basta de escuchar falsos profetas. Es muy fácil predicar por las redes sociales, porque no sabemos el testimonio, la vida y la obra de los que predican por las redes sociales. No sabemos cuál es su conducta dentro de la familia, cómo trata a su esposa, a sus hijos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. No conocemos nada de las personas que predican por las redes sociales. Y prestamos oídos y ponemos el corazón y ponemos la atención a los que predican en las redes sociales y no sabemos cuál es su verdadero testimonio y no prestamos atención y no ponemos los sentidos y no agudizamos los oídos ni la vista para entender y conocer lo que habla el Espíritu Santo. Hoy le creemos a cualquiera que viene con una Biblia y predica la palabra de Dios sin conocer realmente lo que hay en su corazón, porque no tenemos discernimiento, porque no buscamos la llenura del Espíritu Santo. Y si tú no buscas la llenura del Espíritu Santo, no tendrás discernimiento ni conocimiento para entender y comprender quién está delante de ti. Y el anticristo mandará agentes encubiertos que te querrán engañar. Y vendrán con Biblia, vendrán de traje de saco y corbata. Y te seducirán porque tendrá un encantamiento que no podrás resistir.
El único que puede vencer al anticristo, el único que puede resistir al anticristo, el único que puede derrotar al anticristo, a todas sus falacias y a todas sus mentiras y a todos sus engaños y a todas sus fascinaciones y a todas sus psicologías y a todo su satanismo, es el Espíritu Santo de Dios. Pero si tú no te sometes a Él, no podrás vencerle, porque solamente por medio del Espíritu Santo se puede vencer lo que viene. Porque Jesucristo no en vano envió al Espíritu Santo. Porque Jesucristo por amor dio su vida en la cruz y por amor envió al Espíritu Santo, porque sabiendo de antemano Jesucristo que aún dando su vida en la cruz muchos se iban a perder, envió al Espíritu Santo porque Jesucristo nos amó con amor eterno. No solamente dio su vida y derramó su sangre por nosotros, sino que entregó su Espíritu Santo para que tú puedas creer en Él, aferrarte a Él, vivir en Él, con Él y para Él. ¿Quién es el representante de Jesucristo aquí en la tierra? Algunos dicen el Papa Católico, otros dicen el líder evangélico supremo que está en Estados Unidos o en otro continente. El único representante de Jesucristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios concedió autoridad y poder a sus verdaderos ministros y siervos de Dios para hablar con rectitud, con poder, con autoridad y con gracia la palabra de Dios. El apóstol Pablo llegó a decir: cuando yo me he propuesto a vosotros para predicar la palabra de Dios, no me he propuesto en mi corazón hablar palabras de humana sabiduría, sino con demostración de poder del Espíritu Santo, en señal, en obras, en maravillas y en milagros. Aquellos que predican la palabra, aquellos que enseñan la Biblia, ¿tienen obras? ¿Hacen milagros? ¿Tienen señales del poder de Dios? ¿Y cuál es la señal del poder de Dios? El Espíritu Santo, que está latente en mí, que ahora está trabajando dentro de ti y está golpeando tu corazón. Porque si tú no sientes nada en las palabras que hoy te hablo, que son por el Espíritu de Dios, entonces no creas más nada de lo que te hablo. No escuches mi mensaje. Pero si realmente tu corazón es movido y tu corazón y tu alma vibra por la palabra del testimonio de la verdad, sométete a Jesucristo, no a mí, porque tú a mí no me conoces, no sabes cuál es mi obra, ni cómo vivo, ni dónde vivo, ni cuál es mi testimonio. Sométete a Jesucristo, sométete al Espíritu Santo, vive bajo los requerimientos de la palabra de Dios, sujétate a la palabra de Dios, vive en el régimen de la doctrina correcta, estable y verdadera. ¿Cuál es la doctrina verdadera y correcta? Jesucristo, Hijo de Dios, se entregó a sí mismo para que tú y yo podamos ser salvos. Y Jesucristo dijo: toda potestad me está dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo dijo: todo poder y toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto significa todo señorío, todo dominio, todo gobierno, todo reino me ha sido entregado a mí, dijo Jesucristo, porque a mi Padre le ha placido darme a mí el reino. Ahora Jesucristo es Señor, ahora Jesucristo es Dios, ahora Jesucristo es Salvador, ahora Jesucristo es Rey, ahora Jesucristo redime, salva y perdona. Porque el Padre lo ha puesto en lo sumo para que toda rodilla se doble ante Jesucristo y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, aparece el Señor Jesucristo resucitado al apóstol Juan y dice: yo tengo en mis manos las llaves de la muerte y del infierno. Jesucristo tiene las llaves de la muerte y las llaves del infierno. ¿Qué significa? Tiene poder, tiene autoridad sobre la muerte y sobre el infierno. No es Satanás que tiene el poder sobre la muerte y sobre el infierno. Antes de que Jesucristo resucitara, Satanás tenía el dominio y el poder sobre la muerte y sobre el infierno. Ahora Jesucristo es el que tiene el poder sobre la muerte y sobre el infierno. Este mensaje y esta palabra no le gusta a los satanistas, no le gusta a los hechiceros. Por eso este mensaje no se predica en cualquier iglesia, no se predica los días domingos en los altares y en los púlpitos de las iglesias, porque es un mensaje ofensivo al reino de las tinieblas, es un mensaje
lenguaje ofensivo, aleluya, a aquellos que dicen ser satanistas, pero que no conocen la obra de Jesucristo, aquellos que hacen, aleluya, obras maliciosas y hacen trabajos y conjuros para destruir a la iglesia. Estos no conocen el poder, aleluya, de aquel que resucitó. Estos no conocen la autoridad que Jesucristo tiene, que luego de haber resucitado, Él llevó a la gloria a muchos que aguardaban en Él. Pero antes de resucitar de la muerte, dice la Biblia, que descendió a la parte más profunda de la tierra, y ahí Satanás se estremeció, y ahí los demonios se estremecieron y gritaron de espanto al ver a Jesucristo, aleluya, resucitado en el mismísimo infierno y arrebatándole a Satanás las llaves de la muerte y del infierno. Y puedo decir con toda claridad y con toda honestidad y todo poder y autoridad del Espíritu Santo, que Satanás y los demonios gritaron cuando Jesucristo entró por las puertas del infierno, porque cuando la palabra es registrado lo que la Biblia dice, que cuando el endemoniado de Gadara vio a Jesús, dice que fue corriendo el endemoniado de Gadara a Jesús para estrangularlo y matarlo y descuartizarlo, porque este endemoniado tenía la fuerza de 1000 hombres y rompía las cadenas como si fueran hilo de coser. Pero cuando ellos se dieron cuenta quién era esa persona, se postraron delante de él. Más de 3000 demonios habían dentro de ese cuerpo, y se postraron y gritaron: Jesús, Hijo de Dios, has venido antes de tiempo para atormentarnos, dijeron los demonios. Gritaron de espanto, se aterrorizaron al ver al Hijo de Dios en la tierra, cosa que ellos no esperaban ver. Así los demonios y el mismo Satanás gritó cuando Jesucristo entró por las puertas del infierno. Debes aferrarte a Jesucristo. Jesús dijo esta palabra, que si nosotros creemos en Él y obedecemos su palabra, Él nos va a resucitar en el día postrero. Pero si no nos sometemos a las palabras de Jesucristo, ¿quién nos va a resucitar en el día postrero? ¿Quién nos va a redimir? ¿Quién nos va a librar? ¿Quién nos va a llevar a la presencia de nuestro Padre Celestial? ¿Quién nos va a hacer entrar por las puertas doradas del cielo? ¿Quién nos va a mostrar el reino eterno? ¿Quién nos va a dar la vida eterna? Es el único, es el Señor, es Jesucristo el Redentor, el único que dio su vida. Él es el Mesías, Él es el Redentor, Él es el Señor. Jesucristo es su nombre. La iglesia tiene que arrepentirse. Los pastores y ministros tenemos que arrepentirnos y buscar a Dios con sinceridad. Sin arrepentimiento, iglesia, no hay perdón. Sin arrepentimiento, oh hombre, mujer, no hay perdón. Sin invocar a Jesucristo como Señor, como Dios y como Rey, no hay perdón, no hay salvación. Dijo mi Dios, para los impíos no hay salvación, pero para los que creen hay salvación. Y si tú eres impío y te vuelves de corazón a Jesucristo e invocas su santo nombre, porque el Padre le dio autoridad al Hijo para ser Señor aquí en la tierra como en el cielo, entonces tú alcanzarás vida eterna, propósito aquí en la tierra, herencia entre los santificados en gloria, una vida completamente de gracia y misericordia, y en el siglo venidero la corona de la vida eterna, la paz y el gozo que Jesús nos enseñó, donde ya no habrá más lamento, ni dolor, ni tristeza, ni agonía, ni muerte, porque Jesús dijo: yo hago nuevas todas las cosas.